posible este seminario permanente de estudios metropolitanos, ¿no? Que nos une también a todos los que estamos involucrados en el pensamiento metropolitano. Lo que hoy quería compartir con ustedes es uno de los últimos trabajos que hemos hecho en el Institut Metrópoli, que, bueno, como algunos de vosotros sabréis, es donde trabajo es un centro de investigación un poquito particular porque hay pocas comparaciones en el resto de España y en el resto de Europa, que es un consorcio público de investigación y que da apoyo a las políticas urbanas, a las políticas locales del Ayuntamiento de Barcelona, de la Diputación de Barcelona y especialmente con el área metropolitana de Barcelona, ¿no? En todo el tema de posibilitar datos, que muchas veces hay esa primera dificultad de tener datos a nivel metropolitano, es más fácil a nivel local o a nivel estatal, pero muchas veces es difícil tenerlos a nivel metropolitano y después de apoyar a sus diferentes políticas públicas. En este trabajo que hicimos el año pasado, básicamente es un trabajo en colaboración con el área internacional del área metropolitana. Y eso es interesante, ¿no? Porque la área metropolitana también tiene esa vertiente internacional, ¿no? Que muchas veces ha sido negada a los gobiernos locales, pero también muy necesaria para reconocer el fenómeno metropolitano, la importancia del fenómeno metropolitano a nivel estatal y a nivel de las instituciones internacionales. Y aquí creo que están desarrollando un trabajo muy interesante, en parte de lobby, ¿no? Para reconocer el fenómeno metropolitano, las instituciones metropolitanas tanto a nivel europeo en nuestro continente, pero también a nivel internacional con una fuerte colaboración con ONU Habitat. ¿Vale? Voy a compartir una presentación, a ver si todo funciona bien. ¿Sí? ¿Se ve Sí, todo está bien. correctamente? Adelante. Genial. Pues un poquito en esta línea, ¿no? De colaboración con ONU Habitat, poco a poco que ONU Habitat ha apoyado mucho, pues sobre todo dentro de este marco de la ONU, que básicamente es un marco de estados, pues en la voz creciente de los gobiernos locales. Pero ahora, en los últimos años, también ha habido un impulso para reconocer también el nivel metropolitano. Y desde el área metropolitana están impulsando mucho el tema de las soluciones metropolitanas, ¿no? Que aquí también podemos discutir, si queréis, un poquito después sobre este concepto, que en el fondo pues viene a hablar de las políticas metropolitanas, ¿no? De políticas que es interesante hacerlas a este nivel, ¿no? El área metropolitana de Barcelona pues lanzó este concepto y ya está haciendo sobre todo en un congreso que se celebró en el 2022 llamado Metro Solutions, un congreso internacional, en el cual pues se estuvieron como elaborando, básicamente reconocer las experiencias, los avances, algunos ejemplos de estas políticas metropolitanas, ¿no? Que en la última década, en esa, bueno, reconfiguración de la estatalidad, se está aflorando como un ámbito nuevo y en parte innovador o espacio para la innovación de las políticas urbanas, ¿no? También después de esta conferencia se
convocó també un grupo de expertos, sobre todo para reconocer en la Asamblea General de ONU Habitat en el 2023 la gobernanza metropolitana. Sabéis que estas negociaciones en las organizaciones internacionales son difíciles, a veces tienes que romper eh, barreras, sobre todo por parte de los estados, pero es importante ya la mención en la declaración final de esta asamblea. Todo ello un poquito viene a reforzar esta escala de gobierno, ¿no? Que como sabemos, pues el propio proceso de urbanizador y de expansión de las ciudades ha hecho que, que el ámbito local pues quede muy corto para abordar las problemáticas urbanas. Entonces, pues yo creo que este seminario es un ejemplo de ello, ¿no? El interés y la relevancia social, política, en términos de políticas públicas de este ámbito de gobierno, ¿no? Que está mucho aún en sus inicios, ¿no? Podemos ver, ¿no?, que el Estado moderno pues ya tiene un largo recorrido, más de un siglo de recorrido. Los gobiernos locales han ido aumentando su protagonismo a partir de los diferentes procesos de descentralización del Estado. Incluso los gobiernos regionales en aquellos estados más descentralizados, somos plurinacionales, pero tenemos un objeto aún poco identificado en proceso de construcción y es que es los gobiernos metropolitanos y la gobernanza metropolitana, ¿no? Entonces, en este trabajo nos hacemos, no sé si decir clásica, pero casi una pregunta que nos hacemos muy a menudo es, bueno, pues este nivel de gobierno en realidad, pues, ¿para qué sirve? ¿O para qué sirve mejor este nivel de gobierno? Es decir, ¿sirve para todo? Solamente para algunos tipos de políticas. Se ha estudiado bastante, ¿no? O se ha reconocido qué ámbitos de políticas eh, normalmente se desarrollan más a este nivel de gobierno metropolitano, pues, planificación urbana, tema de residuos, políticas de aguas, de movilidad, etcétera, ¿no? Pero muchas veces en ese discurso de reconocimiento de este nivel de gobierno no hay mucha claridad, incluso empírica, ¿no?, de por qué es mejor, ¿no? Y en qué ámbitos. ¿Es mejor que una aproximación más localista o es mejor que una aproximación más estatal, ¿no? Más redistributiva, menos capturada por los intereses locales, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito lo que proponemos y lo que os quería proponer en este seminario es compartir un poquito las conclusiones o las preguntas a través de las cuales nosotros pensamos que es interesante valorar si una política se tiene que desarrollar a nivel metropolitano o a otro nivel. Abro paréntesis. Lo del nivel metropolitano, como sabemos, también es muy diferente en cada contexto estatal, sí, en cada ciudad, ¿no? Al nivel metropolitano de Barcelona podría ser a nivel local en Río de Janeiro o en Ciudad de México, es decir, el tema de escala hay mucha variabilidad, ¿no? Pero yo creo que una referencia es sobre el nivel metropolitano, es entenderlo como entre el nivel local y regional, donde es necesario una cooperación entre entidades, sobre todo entre entidades locales,
además de otros niveles de gobierno, para desarrollar políticas que van más allá de una jurisdicción local específica. ¿Sí? Ese sería con todas las salvedades, que eso se puede, la misma palabra metropolitano son expresiones diferentes en cada uno de los contextos y eso es muy importante también siempre, siempre tenerlo en mente. Creo que no queda otra, ¿no? En los estudios urbanos y metropolitanos, hacer esta aproximación, ¿no? Hacer una aproximación multidisciplinar. Y cada vez es multidisciplinar, pluridisciplinar, donde interseccionen diferentes miradas a lo urbano y también a lo metropolitano. ¿Vale? Entonces, otro reto que tenemos en los estudios, en los que nos dedicamos a los estudios metropolitanos, aunque partimos de alguna ciencia en particular, yo estudié sociología, después ciencia política, siempre he estado muy relacionado con los estudios geográficos y cada vez intento relacionarme más con los estudios ambientales, ¿no? Pero aunque cada uno, ¿no? Viene de su casa, es casi una necesidad, ¿no? Integrar a que estas diferentes miradas, ¿no? Y lo que hemos hecho es un poquito repasar las aportaciones desde las diferentes disciplinas a, al valor que le dan al tema metropolitano y cómo lo abordan desde diferentes disciplinas, ¿no? Am, de momento creo que hemos intentado como juntar las diferentes perspectivas, ahora os contaré cómo, pero aún así hay mucho recorrido de hibridación, ¿no? De realmente un trabajo más interdisciplinar en los estudios metropolitanos por parte de las diferentes disciplinas y creo que es un recorrido en el cual pues ahí tenemos que estar abiertos, ¿no? Estar abiertos y aprender diferentes lenguajes de diferentes disciplinas. Em, Perdonad, exacto. Básicamente lo que de toda esta revisión, ¿no? De todos estas estudios, diferentes aproximaciones al ámbito metropolitano, algunas más clásicas, otras más novedosas, eh, hemos destilado como estas cuatro criterios que creemos interesantes para poder valorar eso, ¿no? Si realmente tiene valor desarrollar una política a nivel metropolitano o no, ¿no? Son estas cuatro más la central para nosotros, yo que también vengo de la ciencia política, que es el tema de la gobernanza metropolitana, ¿no? La primera es si facilitan las economías de aglomeración, es desde sobre todo aquí lo importante es de esta perspectiva desde la economía regional, ¿no? Que evalúa pues las ventajas competitivas de las economías de aglomeración, pero también los problemas de las deseconomías de aglomeración. A veces son perspectivas muy muy económicas que tienen poco en cuenta la dimensión institucional o gubernamental y a veces nos ha resultado difícil encontrar alguna literatura pues muy explícita en relación a qué políticas, ¿no? Explícitamente pueden desarrollarse para eso, ¿no? Para facilitar estas economías de aglomeración. Citaré algunos ejemplos. La segunda es también provimiento que proviene de la disciplina económica, es esa segunda argumentación, en que hay unas ganancias en temas de escala, sobre todo en la prestación de servicios públicos. Es decir, que hay determinados servicios públicos
que hay unas ganancias en eficiencia, en el coste, básicamente, de esos servicios públicos si se prestan en un nivel supralocal, ¿no? La tercera, que ahí proviene más de los estudios sociológicos, ¿no? Y de la sociología urbana en particular y de la geografía crítica, son esa idea de que el municipalismo o las entidades locales, ¿no? Que tienen muchas ventajas por los temas de proximidad al ciudadano, de posibilidad de desarrollar la participación a nivel local, de empoderar a la ciudadanía, etcétera, etcétera, quizá tienen otra parte más oscura que la fragmentación, o sea, como las aglomeraciones urbanas son intrínsecamente desiguales y esa aglomeración urbana es una estructura desigual, donde hay áreas ricas, hay áreas pobres, esas que se producen una segregación urbana dentro de estas aglomeraciones urbanas, la fragmentación institucional a nivel local es incapaz de abordar o minorar esta segregación, estas desigualdades a nivel metropolitano. Por lo tanto, es necesario políticas también a nivel supralocal, pero que tengan en cuenta la proximidad para promover la justicia social, ¿no? Y por otro lado, desde los estudios ambientales, ¿no? Nos están también alertando que hay unas desigualdades que también se producen en el ámbito ambiental, es decir, en aquellos espacios ambientalmente mejores se asientan pues, las poblaciones con más recursos económicos, ¿no? Y aquellos ámbitos donde hay pues, plantas de tratamiento de residuos, aquellas áreas más degradadas, pues hay una correspondencia con la injusticia espacial, ¿no? Y con la concentración de la pobreza en estas áreas, ¿no? Creo que eso es una aportación muy, muy relevante que complementa las perspectivas de la justicia social y justicia ambiental. Y por último, en cuarto lugar, una otra criterio para saber si es importante desarrollar políticas a nivel metropolitano o si vale la pena o en qué ámbitos, es si realmente mejoran la eficiencia y la circularidad del metabolismo urbano, ¿no? Es decir, una perspectiva mucho más centrada en los flujos de materiales, de alimentación, de energía, a partir de los cuales vive las metrópolis, ¿no? Y que pues, normalmente provienen de espacios alejados de la metrópoli, ¿no? Entonces, otro ámbito que creemos importante en el cual las políticas metropolitanas seguramente tienen mucho sentido es en ese gran objetivo de intentar necesitar menos recursos de este tipo y tener las capacidades en el propio sistema urbano para reutilizar de una forma circular estos recursos de energía, de agua, de alimentación, etc. Y finalmente, un poquito ese anillo que los junta a todos, ¿no? Pues unas políticas metropolitanas son interesantes, si más que fomentar la confianza, ¿no? Y lo digo porque a veces
parece muy claro, si hay una gobernanza metropolitana, seguramente se fomentará la cooperación entre los actores locales. Bueno, depende cómo sea esa gobernanza metropolitana. Sabemos que puede haber muchos recelos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay muchas desigualdades entre los municipios de una área metropolitana. Cuando hay un gran municipio que no actúa solidariamente, eh, o hay ¿no? ventajas, o si sistemáticamente se ventaja unas determinadas áreas dentro de la metrópoli, ¿no? Eso puede generar también desconfianza en las formas de gobernanza metropolitana. Por lo tanto, ¿no? Esa es pues, cuando vale la pena desarrollar buenas políticas metropolitanas, porque al final, sí, estos criterios vienen de esa revisión de la literatura académica en relación al fenómeno metropolitano, pero también son criterios normativos, ¿no? Al final también podemos justificar que vienen de la literatura, pero no dejan de ser criterios normativos que ponemos, ¿no? Para hacer esta prueba del algodón en relación a las políticas metropolitanas. No, un poco, hemos intentado, y ahora intentaré ahondar o dar algunas pistas, ¿no? En cada uno de estos ámbitos, ¿no? Pero básicamente yo podría terminar la presentación aquí, porque eso es como lo que me interesa que podemos debatir, ¿no? Pero, ¿no? Estos diferentes criterios, si veis que son robustos, si falta algo. Y sobre todo lo que nos hemos quedado nosotros es en la intersección de estos criterios, es decir, no hemos ahondado en la intersección de estos criterios, que me parece otro tema como muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, sabemos, ¿no? Que para facilitar a veces en esas lógicas de máquina de crecimiento, para facilitar las economías de aglomeración, hay unas tensiones, ¿no? Pues, se necesitan más recursos y esos recursos a veces provienen cada vez de más lejos. Por lo tanto, hay una tensión, por ejemplo, entre a veces cómo facilitamos estas economías de aglomeración y mejorar la circularidad en en el metabolismo urbano, ¿no? O cómo facilitar estas economías de aglomeración si las facilitamos mucho en algún ámbito específico de la metrópolis, en promover una justicia social y ambiental, ¿no? En el conjunto de la metrópolis. Entonces me parece muy interesante también poder pensar, ¿no? Esas cruces, ¿no? Esas tensiones que nos encontramos también en el día a día, en el desarrollo de las políticas, en los efectos no deseados de muchas de estas políticas a nivel metropolitano. Vale. Em, Intentaré dar algunas pinceladas de algunas de estos criterios, ¿no? Al primar es el tema de las economías de aglomeración, ¿no? Hay una discusión sobre qué tipos de economías de aglomeración se deben de desarrollar a nivel público, ¿no? Aquellas que generan más riqueza, que son más competitivas, etcétera. Pero al final, en parte, la generación de riqueza en el actual sistema capitalista, pues pasa y la fortaleza de las áreas metropolitanas para sacar rendimientos positivos de estas economías de aglomeración, que pueden ser pues, la concentración de determinados sectores productivos, pues tradicionalmente pues, el sector automovilístico, el sector farmacéutico o sector determinados servicios hospitalarios, etcétera, ¿no? Que se concentran en, en las grandes urbes o clústeres financieros. O ahora cada vez más pues, se habla
de los clústeres de innovación, de apoyo a los emprendimientos, eh, de facilitar esos servicios para los emprendimientos, ¿vale? Lo primero que nos alerta un poquito la literatura en relación a esto es que eh, primero las economías de aglomeración no podemos hacer un sinónimo de economías de aglomeración y economías metropolitanas. Creo que eso es importante. Hay diferentes economías de aglomeración dentro de las metrópolis, ¿no? Y un primer ejercicio, si se quiere desarrollar este tema, pues es identificar estas diferentes economías de aglomeración, diferentes clústeres dentro de la metrópoli, ¿no? Y saber exactamente cómo funcionan. Em, el, cómo desarrollar cómo desarrollar estas economías de aglomeración. Básicamente, lo que se reconoce en la literatura, por un lado, hay diferentes perspectivas, ¿no? Aquellas perspectivas más liberales y aquellas perspectivas más intervencionistas o más planificadoras. En relación a las más planificadoras, pues sobre todo resaltan la importancia de la planificación territorial. Y ahí hay unas grandes dificultades para desarrollar la planificación territorial, no tanto para hacerla, que sí, sino después para aplicarla en las metrópolis para, sobre todo eso, ¿no? Fomentar y cada vez más, pues más que sabemos que más que una segmentación en el espacio de las actividades productivas, de las actividades residenciales, pues se tiende, ¿no? A esos espacios más mixtos para precisamente fomentar estos clústeres y fomentar las relaciones entre las diferentes empresas, las diferentes instituciones en un espacio. Y una política clásica, por ejemplo, pues ha sido generar clústeres o incentivar clústeres alrededor de y ubicar en esos espacios centros de investigación o centros de emprendimiento, etc. Otro debate importante, y esto está muy relacionado en términos de equidad, es los debates entre centralismo y policentralismo. Es decir, pues con la planificación territorial, la importancia, ¿no? Y sobre todo si podemos identificar diferentes tipos de clústeres, pues mejorar, o sea, distribuirlos y no concentrarlos todos en un ámbito específico de la metrópoli. Otra política para fomentar las economías de aglomeración sería el tema de la movilidad, ¿no? Este también es otro gran ámbito en relación a las políticas metropolitanas. De hecho, nosotros el próximo estudio que tenemos por hacer es explorar los diferentes arreglos institucionales en las políticas de movilidad, porque al menos en el Estado español es a nivel metropolitano lo que está más desarrollado. La planificación de la movilidad y la gestión de la movilidad en un sentido amplio, no solamente el transporte público, sino también la movilidad activa, las ciclovías, etcétera. Eso es fundamental para que no generar deseconomías de aglomeración, ¿no? ¿Cuál es el reverso, como decía, de las economías de aglomeración? Pues la congestión, por ejemplo, ¿no? La congestión viaria circulatoria que sufren muchas ciudades, eso genera costes
y va en contra de estas economías. Es producto, pero va en contra de facilitar las economías de aglomeración. La contaminación ambiental también es una deseconomía de aglomeración, ¿no? Que se genera por la proximidad de todas estas actividades y que se tiene que gestionar para mejorar la eficiencia, ¿no? Por lo tanto, el tema de la planificación territorial y por otro, las políticas de movilidad, ¿no? Para hacer una movilidad más sostenible, más eficiente, es también y más integrada sobre todo, ¿no? Es fundamental en este ámbito. En relación a la prestación de servicios públicos, ¿no? Este era como el segundo ámbito. ¿No? Hay esa idea, quizá, de que a mayor escala, pues hay unos ahorros de costes, pues en los servicios de recogida o tratamiento de basuras, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el nivel metropolitano podría ser adecuado para gestionar este tipo de servicios. Haciendo una revisión de la literatura, nos dice que no podemos hacer tampoco ese link directo, ¿no? Entre una, pues aumentar un servicio para más población, ese servicio disminuirá en los costes, ¿no? Creo que eso es importante porque hay algunos servicios que efectivamente sí que pueden generar algunos ahorros, eh, por ejemplo, en el tratamiento de residuos, porque necesitan una inversión muy, muy grande en capital y necesitan, ¿no? Para ser eficientes, pues recoger basura de diferentes jurisdicciones locales, pero no siempre es así, ¿no? Se tiene que estudiar caso por caso porque hay momentos en que estas economías de escala pues empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque hay costes de coordinación, de transacción, ¿no? Cuando son áreas muy grandes que pueden disminuir esas ganancias de economía de escala. Por lo tanto, dependen del tipo de servicio, dependen del umbral, no es infinito el incremento de ahorro. Y sobre todo también de otros factores muy geográficos, ¿no? que configuran la área metropolitana. Pues el clima, la densidad, los diferentes tipos de densidad. Eso es, pues, en el tema de basuras es muy evidente, ¿no? Pues, baja densidad aumenta mucho los costes, o incluso también en el sistema de tratamiento de aguas, ¿no? Aumenta mucho los costes. Es decir, que las variables geográficas y el tipo de servicio tienen que ser como las predominantes cada vez que la apuesta para dar un servicio a nivel metropolitano tendría que estar justificado por una ganancia de costes en ese sentido, porque hay determinados servicios en grandes ciudades que quizá en vez de aumentar la escala se tienen que descentralizar. Es verdad que, por ejemplo, y lo comentaré un poquito más adelante, pues es importante también seguramente ver las ventajas de servicios metropolitanos que puedan conectar diferentes tipos de servicios. Me explico. Pues es decir, por ejemplo, el tratamiento de residuos puede estar muy ligado con la producción de energía, ¿no? A partir de, si tenemos plantas de valorización energética de los residuos, eso produce energía. La producción de energía seguramente es necesaria a una escala más supralocal.
Por lo tanto, más allá de las ganancias en economías de escala, hay otras ventajas de interrelación de servicios públicos que el ámbito metropolitano también nos puede dar. Algunas soluciones, ¿no? Bueno, asumimos que hay un servicio que efectivamente pues, tendrá ganancias de costes a nivel metropolitano. ¿Qué alternativas tenemos? Pues primero podríamos como fusionar dos municipalidades pequeñas, eso ya sabemos que es muy difícil. Puede haber como la producción conjunta de determinados servicios, servicios de recogida de basura, por ejemplo, o de movilidad a través de acuerdos. Otra alternativa interesante podría ser la subcontratación, si ese servicio está externalizado a conjunta entre diferentes municipalidades a una empresa, quizá para también aprovechar esos ahorros de costes, o bien lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona, pues que hay una delegación de competencias y en otras ciudades a otra entidad pública de alcance superior, como es el tema, pues aquí la provisión de agua potable, el tratamiento de aguas o el tratamiento de basuras, pues está delegado al área metropolitana de Barcelona. Los municipios delegan al área metropolitana estas competencias. Incluso eso está pasando ahora mismo en el área metropolitana en términos de servicios urbanos de transporte público. ¿Por qué? Porque a veces los servicios, los autobuses locales, pues o bien cumplen una función interurbana, conectan a veces van más allá de la localidad, o bien tienen que estar coordinados con esos autobuses interurbanos. Por lo tanto, también, más allá del tema de los costes, pues la coordinación, facilitar la coordinación entre los servicios de transporte urbano y los servicios de transporte interurbano y el ámbito metropolitano, pues puede ayudar a eso. Vale, el tercer criterio, ¿no? que hablábamos anteriormente, el tema de la justicia social y ambiental, ¿no? Creo que esto es un ámbito que tendríamos que prestar, en general tendríamos que prestar más atención, pero en el cual el ámbito metropolitano tiene un amplio recorrido. Porque tradicionalmente, ¿no? se le atribuye como competencias de planificación territorial, lo que estábamos comentando, aguas, recogidas de basura y tal, pero toda esta dimensión de justicia social y ambiental, que ahora ha ganado fuerza también con la emergencia climática, en determinados lugares como Guadalajara puede ser, ¿no? Pues o otras ciudades afectadas por el cambio climático, todo el tema de resiliencia, pues ha ganado también peso. Pero creo que aquí o sea, el ámbito, la perspectiva, los acuerdos a nivel metropolitano tienen un amplio recorrido. ¿Por qué? Porque es difícil asegurar una equidad y una justicia espacial, por ejemplo, en la distribución de los equipamientos, tanto aquellos que son valorados, equipamientos de proximidad, hospitales, como aquellos que son más molestos, producción de energía, tratamiento de residuos, cementerios, etcétera, si no hay esa planificación supramunicipal. Y por otro lado, las lógicas de segregación urbana tiene unas lógicas muy metropolitanas muchas veces, ¿no? Es decir, a veces coinciden en municipios, pues hay municipios más pobres y municipios más ricos, pero a veces, muchas veces son determinados barrios, ¿no? Determinados barrios que además normalmente están en esos municipios pobres.
que los municipios pobres tienen menos capacidades para abordar estas problemáticas. Por lo tanto, si no hay un abordaje desde obviamente, complementado desde políticas estatales, redistributivas, etcétera, pero si no hay ese abordaje de planificación territorial o de apoyo a mejoras, a mejoramiento de barrios por parte de instituciones supralocales, es muy difícil que eso se pueda dar, ¿no? Por lo tanto, y muy importante para mí estas preguntas para pensar esta interseccionalidad entre temas, ¿no? Las soluciones tienen en cuenta sus efectos en términos de justicia social y ambiental, desarrollan mecanismos para limitar los procesos de segregación, gentrificación, desigualdad urbana y justicia ambiental. Muchas veces los municipios, no sé si os pasa, ¿no?, en vuestras realidades más cercanas, pero muchas veces aquellos municipios pues, más ricos pues, no quieren que vayan pobres en sus municipios, quieren mantener su estatus socioeconómico diferenciado a través del tipo de viviendas que se desarrollan, no quieren una mixtura o a través de estrategias de posicionamiento de escuelas privadas en su área urbana, ¿no? Y esos son mecanismos que en el fondo acaban aumentando la segregación social en el propio municipio. Por lo tanto, si no hay este tipo de políticas, si no hay una armonización, por ejemplo, de la competitividad fiscal entre municipios por parte de entidades supraestatales, si no hay una compensación de aquellos municipios que tienen menos recursos por un sistema redistributivo metropolitano, es difícil que se pueda abordar las raíces o factores importantes que condicionan la justicia social y ambiental a nivel metropolitano. Disculpad que es una versión antigua del PowerPoint. En fin, me quedan dos ya. El tema de mejorar la eficiencia de la circularidad del metabolismo urbano y el de articular la cooperación. El tema de mejorar la eficiencia de circularidad del metabolismo urbano. Aquí me gustaría como centrar la idea en esa idea, ¿no? De que para delimitar las áreas metropolitanas o las áreas urbanas funcionales, básicamente el indicador que se ha utilizado habitualmente es la movilidad, ¿no? La movilidad, los desplazamientos cotidianos entre los diferentes municipios, ¿no? Y eso configura las áreas urbanas funcionales. Pero no se tiene, es una perspectiva muy antropocéntrica en realidad, ¿no? Y se ha tenido quizá poco en cuenta eh, esa idea de dónde vienen los recursos necesarios para hacer funcionar la metrópoli. Y eso pueden venir de diferentes jurisdicciones locales, de diferentes municipales, o normalmente provienen de territorios más alejados. Y creo que ampliar una mica esa mirada a partir de perspectivas como la de la bioregión urbana es interesante para completar esa capa, ¿no?, sociológica, económica y también ambiental de la mirada metropolitana. Y aquí el ámbito metropolitano puede ser muy importante en desarrollar estas políticas de mejora de la eficiencia de los recursos en términos de agua, es decir, no siempre la metrópoli que va secando otras partes, sino esa metrópoli que explota los recursos internos, que es capaz de regenerar las aguas residuales, que es capaz de reutilizarlas para mejorar
sus espacios naturales, sus ríos, etcétera, ¿no? Y eso también con la energía, por ejemplo, la transición energética fomenta esa capacidad de generación por parte de los propios territorios a través de la energía solar o eólica, o también, como comentaba antes, con el tema de los propios residuos, ¿no? No es esa metrópoli, no, yo creo que no queremos esa metrópoli que absorbe y expulsa hacia otras partes, o partes de la propia metrópoli más pobres y degradadas, sino aquellas políticas que fomentan la circularidad de los materiales, ¿no? A través del reciclaje, de la valorización energética, de la reutilización, etcétera. Por lo tanto, aquí, en todo el tema del ciclo de agua, ciclo de residuos, y también en términos de alimentación, creo que también es otro ámbito, ¿no? Que las aglomeraciones urbanas han tendido a desvalorizar los espacios agrarios y los espacios ambientales y todos los servicios ecosistémicos que proveen esos espacios, ríos, bosques, playas, etcétera, que son muy difíciles de abordar si no es desde una perspectiva metropolitana, ¿no? Y de una perspectiva coordinada, porque son esos espacios naturales precisamente que muchas veces están en los márgenes entre diferentes municipalidades. ¿Cómo hacer todo esto, no? ¿Cómo poder desarrollar todas estas políticas? Pues básicamente articulando la cooperación entre actores locales, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que eso hay una amplia consenso, ¿no? En que hay una diversidad de mecanismos para fomentar la gobernanza metropolitana, de esos aspectos más soft, más a partir de acuerdos de cooperación intermunicipal, hasta gobiernos metropolitanos, incluso elegidos directamente, ¿no? Y seguramente ahí hay una tensión también entre cuanto más responsabilidades demos a las políticas metropolitanas, más legitimidad democrática también tienen que tener esas políticas metropolitanas a través de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas e incluso la elección directa de los responsables metropolitanos. Y yo creo que un poquito después todo esto, ahora os pasaré el link del informe que tenemos. Está publicado en catalán, pero próximamente estará publicado en castellano, en inglés. Lo que aprendimos también es que el ámbito metropolitano es un espacio aún para desarrollar en términos de políticas, en términos de institucionalidad, pero también es un espacio muy interesante donde se pueden desarrollar eh, experimentos de gobernanza cooperativa que es difícil poder encontrar en otros ámbitos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un amplio desarrollo en innovación en la gobernanza pública de estos espacios. ¿Para qué? Pues para nosotros estos cuatro objetivos, ¿no? Mejorar las economías de aglomeración, mejorar los servicios públicos, mejorar el metabolismo urbano y promover la justicia social y ambiental. Es un poquito este es el marco conceptual que hemos desarrollado, lo tenéis más detallado en el informe, pero es lo que quería un poquito practicar con vosotros y también escuchar un poquito vuestras ideas, vuestras experiencias. También lo abordamos desde un punto de vista muy normativo, ¿no? Después es verdad que las experiencias, pues, prácticas de desarrollo, pues, no son fáciles, ¿no? No son fáciles facilitar, hablamos mucho de cooperación, pero no es fácil facilitar esta cooperación, no es fácil que los municipios deleguen las competencias a otras entidades,
no es fácil que estas entidades pues tengan transparencia, rendición de cuentas, am, calidad democrática suficiente. Hay un montón, en fin, incluso, sobre todo también financiación o reconocimiento legal para desarrollar todos estos retos que he ido anunciando, ¿no? Por lo tanto, si queremos, bueno, si queréis también podemos hablar de las dificultades más prácticas, pero lo que quería compartir con vosotros sobre todo son estos criterios de, de cuándo tiene valor la perspectiva metropolitana, que cada uno de ellos, pues, se tiene que concretar muy bien, como hemos visto, ¿no? En exactamente en qué ámbitos, en qué políticas y asegurar también que a veces, uy, que no rompamos el principio de subsidiariedad, ¿no? De cuando las cosas se pueden resolver de mejor manera desde la proximidad, es mejor que desde la distancia. Y yo lo dejaría aquí, Alberto, y abrimos el turno de preguntas, si te parece. Al contrario, muy bien, estimado Martí. Yo la verdad quedo muy satisfecho por el panorama que nos das de todo, sobre todo en la revisión de la literatura. Vamos a esperar con muchísimo gusto leer directamente el informe, pero aquí el panorama que nos expones es, la verdad, como un estado del arte, un mapa, una ruta de trabajo, creo que nos ayuda muchísimo a quienes nos interesan las temáticas metropolitanas. Voy a permitirme leer algunos comentarios en redes, que estoy aquí al tanto. El doctor José Vargas que dice felicitaciones y excelente presentación. Nos dice en este momento que por la hora en México, pues obviamente dice que tiene clases, que se tiene que retirar, pero le llama mucho la atención la exposición al final que nos plantea, ¿no? Voy a permitirme leer del maestro Víctor Peña, que es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de aquí del Colegio de Jalisco. Bueno, antes que nada nos dice una disculpa, no cuento con micrófono por el momento. Hola doctor, felicidades por la presentación. Mi nombre es Víctor Peña, estudiante aquí del colegio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría romper el hielo para hacer el tránsito de gobiernos locales a gobiernos metropolitanos? ¿Quién tiene que ceder y cómo es posible hacerlo? Muchas gracias. Va muy a colación con lo que decías al final, ¿no? De que tenemos estos diseños, mejor o pensamos de manera normativa, pero ya todo depende de los contextos y de los territorios en específico, ¿no? La otra que también acaba de llegar, también del maestro Héctor Castellanos Villalpando, que él es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, nos dice, y leo, desde mi perspectiva y experiencia, esos pathways son los elementos por los cuales promovemos las intermunicipalidades o el asociacionismo metropolitano, pero el gran reto de fondo es identificar las raíces socioantropológicas que facilitan o no el proceso y el monitoreo de las políticas públicas y acciones y programas en donde se verifique que se propugnan una justicia social y ambiental y no incrementen las desigualdades. Creo que es un buen batería de preguntas para escucharte con muchísima atención y entonces invitarlos a quienes nos siguen, seguir, estoy atento a sus comentarios y preguntas conforme vayan llegando. Adelante, estimado Marc. Vale, pues la verdad es que es la pregunta de oro, casi, ¿no? Es como, vale, todo esto está muy bien, es muy necesario, seguramente agregará mucho valor, podemos abordar todas estas temáticas, pues, mejor desde la perspectiva metropolitana, que siempre es una perspectiva colaborativa, en el fondo, la perspectiva metropolitana. Pero ¿cómo hacerlo, no? No sé, o sea, yo creo que no hay soluciones mágicas, pero seguramente hay yo, por lo que hemos analizado, sobre todo en el contexto más europeo, que es el que conozco más, ya vosotros me corregiréis, complementaréis con más el contexto americano, latinoamericano, mexicano. Es básicamente, hay dos vías para mí, o sea, para fomentar eso. Una vía es una vía más de arriba abajo y otra vía es de abajo arriba, que no son excluyentes, ¿no? Que no son excluyentes. La primera es facilitar.
cambios a nivel de organización territorial por parte del Estado, ¿no? De reconocimiento y de facilitación de la Constitución y de tener recursos de la constitución de entidades metropolitanas, ¿no? Que también reciban recursos por parte del gobierno central, ¿no? Y eso lo hemos visto recientemente pues, en Francia, que han aprobado leyes de las grandes ciudades, de las grandes aglomeraciones urbanas. Lo hemos visto en Inglaterra, ¿no? Que a través el gobierno central ha generado incentivos a las municipalidades porque si se unen tendrán más recursos vía las ciudades metropolitanas, ¿no? Es decir, hay esos acuerdos entre el gobierno central y las entidades metropolitanas en que se comprometen a transferir recursos y las entidades metropolitanas a ir como constituyéndolas y desarrollándolas a nivel de competencias. O lo hemos visto a nivel del caso italiano, ¿no? Que han suprimido las provincias más urbanas, y las han reconvertido en ciudades metropolitanas, ¿no? Es decir, aquí hay la vía de reforma de la organización territorial del Estado, y no solamente una reforma legal, sino unos mecanismos de descentralización del gobierno central no en este caso a las ciudades directamente, sino a los órganos metropolitanos constituidos. Esta es una vía que a veces tiene dificultades, sobre todo o reticencias por parte de la población, de decir, venga, otro gobierno, otro nivel de gobierno, otro aparato, etcétera, ¿no? A veces es verdad que si no se simplifica, por ejemplo, pues en el caso italiano, ¿no? Se suprime las provincias, pues puede generar ciertas reticencias. No siempre pasa eso. O sea, al final es que estas entidades metropolitanas asumen competencias locales. Básicamente es una transferencia de competencias locales a esas entidades metropolitanas. La otra vía, básicamente, es a través o sea, por ejemplo, para terminar la otra vía, en el caso español, las corporaciones metropolitanas se desarrollaron sobre todo a finales de la época franquista para desarrollar la planificación regional por parte del Estado centralizado. Y fueron estos organismos que después se reconvirtieron, y ya en la época democrática algunos de ellos pasaron a ser las entidades metropolitanas actuales. Pero aunque esa vía es importante, es muy difícil desarrollar la gobernanza metropolitana si no hay una cooperación, si no hay un interés por parte de las municipalidades de actuar conjuntamente, ¿no? Y de ver los beneficios de actuar conjuntamente. De hecho, un poquito el valor de las soluciones metropolitanas viene en esa idea, ¿no? Es decir, bueno, si os juntáis y cooperáis, pues podemos abordar estos temas de mejor forma. A veces plantear ya de una, ¿no? Constituir una entidad metropolitana genera muchas reticencias, ¿no? Porque todo lo que sea perder poder o supuesto poder, aunque eso después beneficia a tus ciudadanos, ¿no? Pero genera muchas reticencias. Entonces, normalmente yo creo que una buena recomendación es empezar por aquellos aspectos en que los municipios vean que es imposible que ellos mismos lo resuelvan.
y que a través de la cooperación pueden desarrollar mejores soluciones. Yo creo que dos ámbitos clásicos fáciles para empezar o más evidentes pues son el de la movilidad y el de los residuos. Estos son para mí el de la planificación territorial, el de la movilidad y el de los residuos son como los más evidentes para empezar. Para empezar, porque los beneficios, sobre todo en el caso de servicios públicos concretos, y también el tema de la gestión del agua, podríamos añadir, son, son aspectos que se pueden ver las ganancias en un tiempo relativamente corto. El otro aspecto es más que empezar por servicios que a veces pues pueden ser difíciles, ¿no? Por la inversión, porque necesitas la cooperación por parte del Estado, necesitas muchos acuerdos, es por proyectos específicos. Y a mí me parece muy interesante temas de gestión de la infraestructura verde, de ríos, de parques, de grandes parques, de bosques, de espacios agrarios, de espacios productivos, que normalmente son espacios, ¿no? que lindan con varias municipalidades y es muy claro que para una gestión mínimamente eficiente se tienen que poner de acuerdo las diferentes municipalidades. Más que por servicios, otra opción, ¿no? para desarrollar esta lógica más de bottom-up sería para proyectos concretos. Y a mí unos proyectos concretos muy interesantes me parece que pueden ser estos, ¿no? Pues mejora ambiental de determinados espacios que muchas veces pues lindan entre municipalidades, barrancos o pequeños ríos, que incluso puede haber una cooperación ciudadana en esos espacios. Es decir, que no solamente sea un tema gubernamental. A mí me parece como este tema esencial, ¿no? Que también sea visto como un reclamo, una presión de la ciudadanía para de decir, poneos de acuerdo porque queremos mejorar nuestros espacios, nuestros parques, nuestros barrios y vosotros solos no lo haréis. O sea, vosotros solos es muy difícil que lo hagáis, ¿no? Entonces, yo destacaría como estas dos vías, ¿no? La organización territorial y sobre todo las reformas por parte del Estado central como una vía de descentralización, como una nueva etapa de descentralización a las entidades metropolitanas. Por otro lado, una vía a partir de la cooperación, a partir de proyectos o servicios para resolver necesidades muy básicas que tengan los municipios. Y en ese ámbito, para mí es fundamental el tema de los liderazgos, ¿no? De los liderazgos que muchas veces pues parten de aquellas ciudades que tienen más recursos, ¿no? Y esos liderazgos generosos. O sea, sin un liderazgo generoso con, con las municipalidades de la ciudad principal o con más recursos hacia las demás, es muy difícil construir esa cooperación metropolitana sólida. Muy bien, Marc. Voy a permitirme, bueno, 3 puntos. Primero, acabo de compartir por redes sociales el documento que precisamente hace esa alusión, para que estén ahí al tanto y lo puedan descargar. El segundo, hay una pregunta muy general, pero para abona pues a lo que nos estás trazando y haciendo reflexionar es de Eva Azul, que nos dice cómo implementar las valoraciones en las metrópolis. Y algo que, bueno, ahorita que te escuchaba, precisamente que al final cuando pones estas valoraciones, estas dimensiones, por decirlo así, este mapa sobre lo que pudiera ser lo metropolitano, cuando hablabas, pues me decías, bueno, yo vengo de la ciencia política, que más o menos también yo, es mi interés, y estamos en cuestiones netamente que a veces hay que dialogar, discutir, tomar en cuenta y debatir,
precisamente es con estas perspectivas espaciales, urbanas y todo. Mi pregunta es de preguntarte lo siguiente. eh, Obviamente, Barcelona se viene como una experiencia, un caso que en estas, tanto teórica como prácticamente de vanguardia, ¿no? Pero que también forman parte pues de un entorno nacional en que lo metropolitano básicamente se reduce a este territorio, ¿no? Como experiencias de innovación. Y igual, en el caso de toda proporción guardada, también Guadalajara se presenta como el caso a estudiar, analizar en México y algunas partes de América Latina. Mi pregunta es la siguiente, sobre todo que dice en esta idea de desconocimiento, si lo importante es el contexto y el intercambio de experiencias, ¿en qué situación se encuentra precisamente esto de lo que teórica, académicamente trabajan muy bien ustedes los catalanes, pero el atraso, coincidencia o no, de esta arquitectura institucional, de estos procesos de gobernanza, precisamente porque digamos que desde una mirada politológica, lo que está en el centro es que pues pocos o nadie quiere perder poder, cuando tú mismo lo has dicho que a la larga, pues obviamente esto es beneficio para todos, pero precisamente ahora estamos en el cortoplacismo, ¿no? En lo inmediato. ¿Cómo seguir con estas agendas de estas temáticas cuando a veces no hay de parte de la función pública el interés de que es un problema, es una dimensión muy compleja, pero como que no, como que todavía no se capta pues la dimensión de lo mismo, a partir pues de este consorcio que dices que es también ya de entrada el consorcio es muy interesante como una propuesta institucional que dicho sea de paso, en México pues, está todavía en la blues, ¿no? Apenas estamos de manera incipiente pensando esas cuestiones. Así es lo que te quería preguntar, estimado Marco. Sí, yo creo que básicamente, pues eso, ¿no? Sabemos que las instituciones, pues porque son instituciones, pues cuestan mucho de cambiar, ¿no? Entonces, las instituciones locales, las instituciones estatales, etcétera. Entonces, hacerse ese huequito, ¿no? Y cambiar las lógicas, pues, de unas lógicas más jerárquicas o más tradicionales, a unas lógicas más colaborativas, no es fácil. Pero si nos creemos esa idea, ¿no? Pues más o menos yo creo que todos los que estamos aquí nos creemos en esa idea de que lo importante es ir hacia una gobernanza democrática, ¿no? La cooperación, la horizontalidad, ¿no? De cooperar para resolver problemas concretos y no perdernos en divisiones competenciales absurdas, de involucrar a la ciudadanía en esa gobernanza democrática inclusiva, bla, bla, bla. Si estamos un poquito de acuerdo, me parece que el espacio metropolitano es ideal para ensayar todo eso. O sea, para ensayar propuestas de innovación, para experimentar aprendizajes entre diferentes administraciones. Eh, no sé, o sea, no se me ocurre como espacio para hacer cosas necesarias y para experimentar a nivel politológico o a nivel de formas de gobierno, si lo quieres llamar así. Me parece que el espacio metropolitano es el espacio ideal porque hay la necesidad, hay, hay hay un colectivo, ¿no? de gente que necesita estas mejoras y es un espacio que únicamente a través de la colaboración. ¿Eso quiere decir que no habrá obstáculos, que no habrá dificultades, que no habrá resistencias? Obviamente, pues las habrán. Y hay en la experiencia de Barcelona pues ha habido avances y ha habido retrocesos. O sea, eso no es tampoco es una cuestión lineal. O sea, en los 80 pues se desmanteló el órgano metropolitano aquí por parte del gobierno autonómico catalán. Después se reació. Ahora estamos en el debate de ampliar los límites del área metropolitana, la región metropolitana, cómo hacerlo a través de la planificación estratégica. Y yo creo que ahora mismo es, para un poquito retomar la pregunta anterior, ahora la estrategia es esta. Es decir, hemos hecho un plan regional estratégico,
ya los municipios de alrededor de Barcelona que conforman la entidad metropolitana, pues ya están más acostumbrados, aunque hay tensiones, de qué de lo mío, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya están más acostumbrados y ven los beneficios de la cooperación. Vamos a ampliar a nivel regional porque es muy interesante también, porque es los municipios que no estaban en la entidad metropolitana básicamente están diciendo que ellos también quieren formar parte de una gobernanza metropolitana y tener los beneficios de ello, que se sienten periferias si no están dentro, ¿no? Por lo tanto, hay esta reivindicación, pero después hay aprender a cooperar, en buscar en qué espacios se ven menos las barreras y más los beneficios, espacios físicos o ámbitos de políticas, si se lo quiere decir así. Y con toda la experiencia de que ya se viene ejercitando en la área más central de Barcelona. Por lo tanto, el tema es, yo creo que es eso, el camino se hace al andar, lo importante es tener esa visión, saber los beneficios y también que no será fácil. Entonces, la importancia del liderazgo y la importancia de ir consolidando a nivel institucional esos avances. A mí sí que me parece importante y que tampoco esas nuevas entidades pues al final sean capturadas por intereses particulares, eh, corrupción, etcétera, que también hay ese peligro. Bueno, estoy revisando aquí en las redes, parece que ya no hay preguntas. Creo que, pues la verdad, ha sido muy gratificante que nos hayas dado este mapa para pensar de manera lógica, sobre todo esta idea, ¿no? De no son los objetos en sí, sino son las intersecciones de dimensiones de problemas, lo de socioespacial y temporal, lo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Entonces, la verdad, yo quedo muy satisfecho. Hoy en el seminario muchos son estudiantes en formación de posgrado, de jóvenes investigadores, y creo que no, con esto nos has ayudado a pensar, a replantear, a ver precisamente en el territorio, estos territorios metropolitanos, precisamente cómo coinciden y se hibridan disciplinas, enfoques y perspectivas. En ese sentido, algo más que quisieras No, puntualizar. simplemente agradecer de nuevo la oportunidad y después que en el informe, para ser un poquito más mm, concretos, también hemos intentado abordar, entre ellas la IMEPLAN de Guadalajara, ¿no? Incorporar diferentes experiencias de iniciativas o soluciones metropolitanas que puedan ser inspiradoras, ¿no? Y para poder aterrizar un poquito más cada uno de estos criterios. Y sobre todo, lo que hemos visto es que somos como estamos en una etapa muy inicial, aún gateando en estos temas de las políticas metropolitanas, porque el recorrido puede ser muy, muy largo. O sea, las posibilidades de recorrer las políticas metropolitanas hay aún mucho por hacer, así que animar a todos a ponerse a ello. Claro, nos quedamos con ese consejo y esa misión por hacer, de seguir con el tema en que hay altas, bajas, avances, retrocesos, pero pues muchísimas gracias, Mar. Abona mucho lo que precisamente, bueno, no está de más para decir precisamente en México lo local, lo metropolitano, lo municipal, en este gobierno no pintan las agendas. Entonces sí es como para no, con tu mensaje, no dejar de seguir Y no insistiendo desanimarse. Sí, no exacto. desanimarse exactamente. Pues Sí. muchísimas gracias, A estimado Omar. vosotros. Buena tarde, noche por allá. Agradecer parte de tu tiempo. Agradecerles a los que asisten de manera continua al seminario permanente Estudios Metropolitanos y quienes nos acompañan en las redes sociales su asistencia. Agradecer a Julio Almaraz el apoyo técnico y pues nos vemos en la siguiente sesión pues decirles a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán de Campo, del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, eh, su asistencia y pues seguimos en comunicación y como bien decía nuestro ponente, no desanimarnos y seguir trabajando
con estas agendas para ampliar el conocimiento y que ojalá tengan mayor incidencia pública. Muchísimas gracias y hasta luego.